Amar es un acto. No te fatigues en pensar. Ama. Esta frase es de Emilia Pardo Bazán. Justo de ella vamos a hablar. Esta escritora nos acompañará el día de hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias por estar una semana más con nosotros. Hoy tenemos una escritora de lujo. Vamos a hablar de una de las mujeres más fascinantes de las letras españolas y yo creo que a nivel mundial. Y desde luego que está aquí con nosotros Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, bien. Nuevamente con mucho gusto de estar aquí platicando de gente tan grande y tan de verdad, no lo sé si puntal en la vida de las mujeres en España, ¿no? Para considerar la época en que la obra de Emilia se da, me parece que es uno de esos pasos gigantescos, sobre todo, vuelvo a repetir, en unas sociedades del siglo XIX tan conservadoras como era la sociedad española y todavía peor en La Coruña, ¿no? Que es un lugar muy hecho a la usanza antigua. Así es, ¿y qué te parece si vamos a hablar un poquito acerca de su vida, de su biografía, algunos datos? Para empezar, su nombre completo es Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, y nació el 16 de septiembre de 1851, falleció el 12 de mayo de 1921 y efectivamente de La Coruña, a la que este lugar ella se refiere en sus libros como Marinada. Fue hija única de don José Pardo Bazán y Mosquera y doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza. Ella fue ni más ni menos que novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática, aristócrata y conferenciante. Todo eso, Javier. Y además, una impulsora del feminismo español muy importante. Yo creo que esta es una de esas luchadoras de toda la vida, como decía Bertolt Brecht, por el feminismo. Ese feminismo bien encauzado, donde la preocupación es porque las mujeres siempre sean mejores, siempre sean a más, no que luchen contra los hombres, sino que las mujeres tengan una igualdad en todos los terrenos, igual que los hombres, ¿no? La instrucción, la escuela, la enseñanza. Híjole, lo que hace esta mujer de verdad que es muy loable. Así es, y en cuanto a su literatura, en cuanto a su obra, ella perteneció al movimiento de realismo, se le considera una de las introductoras del naturalismo a España y también generadora de lo que sería el simbolismo. Su novela más conocida, Los Pasos de Ulloa, y también tenemos una recopilación de artículos que se llama La Cuestión Palpitante. Y justo en esta obra se le muestra como impulsora del naturismo. También fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid. Y también por ahí un poco en su vida privada se sabe que tuvo una relación con Benito Pérez Galdós, Javier. No, bueno, pues tampoco era de trapo, ¿verdad? Y pues al ser atraída por Benito Pérez Galdós no era cualquier cosa, ¿no? Y que se haya establecido esa relación cierta o no, y si fue cierta, pues qué bueno. Pero finalmente estas mujeres donde rompen con los cánones establecidos, pues tienen esas posibilidades, ¿no? No se mantienen en la rigidez de una costumbre ancestral, sino que van más allá, tratando de llevar siempre adelante
y enarbolando la bandera de la libertad en todos los sentidos, ¿no? Este naturalismo del que se habla, muy entusiasta por aquel francés Émile Zola, ella lo toma. Entonces me parece que este es uno de los nacimientos de una literatura diferente, enmarcada siempre en esta cuestión de la investigación, del diálogo, del análisis. Como tú decías en sus datos bibliográficos, pues la mujer nada más le faltaba hacer tortilla española y venderla los domingos, porque hizo de todo. Así es, fue muy, muy, muy activa. De hecho, yo creo que si nos pusiéramos a dar los nombres de toda la producción que ella tuvo, no acabaríamos, necesitaríamos otro episodio más, pero sí, era una mujer, además con una personalidad muy avanzada a su tiempo, muy liberal, muy echada para adelante. En algún momento su primer esposo le pidió que ya no escribiera y ella se rebeló desde luego. Así es que ella era incluso también de complexión robusta, pero esto no pues para nada la hacía sentirse mal, porque bueno, también recordemos que en aquella época los estándares de belleza eran diferentes, pero aún así ella era una mujer bien plantada, que muy segura de sí misma, y yo creo que eso justamente es lo que siempre quiso transmitir a las mujeres españolas, y por eso esa lucha, ese deseo de que la mujer también recibiera la misma educación y las mismas oportunidades que los varones, Javier. No, bueno, y además ha sido lectora del Quijote, de la Ilíada, de Plutarco, de La Fontaine, de Víctor Hugo. Entonces estamos hablando de la entrada a un mundo totalmente diferente, un mundo donde la literatura empieza a cambiar y donde las ideas empiezan a debatirse entre lo tradicional y el nuevo modernismo, ¿no? Me parece que esta parte romántica que tienen los franceses, con una narrativa muy explícita en torno a las relaciones hombre-mujer, hombre-estado, ella lo toma muy a profundidad. De ahí nace esta forma de ver el feminismo en España, ¿no? Donde ella trata de por los medios que ella considera más prudentes, llevar a cabo todos sus actos, ¿no? Su literatura me parece que está llena de esta bandera de superación y de libertad de las mujeres, ¿no? Y sobre todo de aquel mundo tan a veces limitado como era el mundo de las mujeres gallegas. Así es, ella se definía como una feminista radical, y bueno, justamente desde este feminismo ella crea algunas obras como La Tribuna, La Dama Joven, genera lo que sería la colección Biblioteca de la Mujer. Desde luego que toda su obra se vio permeada, pero también hizo obra muy específica como esta que acabo de mencionar, porque efectivamente es un sello el que ella puso a ese feminismo, como bien tú decías, un feminismo muy centrado en un feminismo que lo que quería era eso, no una competencia o una lucha de poder, sino una mejora en las condiciones de la vida de las mujeres. Sí, y además los principios ideológicos que ella maneja me parece que son muy claros y son muy sencillos. Realmente no es un feminismo complejo, es un feminismo muy sencillo, donde lo único que se busca es que esa igualdad realmente se dé, que haya sobre todo le preocupaba a ella mucho la instrucción del mundo rural español. Entonces, donde pues más allá de aprender a leer, escribir o a sumar y restar, la intención era que la gente, las mujeres en todo caso, tuvieran un poquito más de apertura y que pudieran por ellas mismas luchar por sus derechos, ¿no? Olvidándose un poquito de la pelea contra los hombres, sino de establecer con bases y argumentos firmes ese grito de libertad que las mujeres necesitaban
porque incluso viene esta crisis que tenía la España del finales del siglo XIX, ¿no? Donde no se sabía si adoptar el modelo francés o el modelo italiano o seguir subyugados a las viejas tradiciones. Sí, y era muy congruente, si luchaba por educación era porque también ella era una mujer inteligente que se preparaba. Ella hablaba francés, alemán e inglés. Así es que siempre se preocupó por eso. Su primera novela la escribió con solo 13 años, y esta que lleva por título Aficiones peligrosas. Y también, bueno, se casó a los 16 años con José Quiroga y a los 19 con Pérez de Esa. Así es que ella fue, creo que muy congruente. Ella fue una mujer muy fuera de su época. Sí, y muy, yo creo que atinadamente muy dentro de una época de necesidad de cambio, ¿no? Esta nueva tendencia que tiene el mundo, sobre todo en esta mitad del siglo XIX, donde empieza a haber un montón de ideas, ¿no? No olvidemos que en esa parte del siglo aparece el Capital de Marx, y muchos escritores franceses empiezan a cambiar las ideas tan radicales, ¿no? Viene esta nueva forma de ver el arte en el impresionismo francés, ¿no? Con Delacroix, con Daumer. Entonces, te tienes que subir al barco, no hay mucho que buscarle. Y me parece que la mejor manera de subirse a este barco de los cambios es desde el intelecto, que es lo que le sobraba a Emilia. Sí, definitivamente. Y a mí me gustaría solamente mencionar unas cuantas obras de las más importantes que ella escribió, que fue la Dama Joven, Los Pasos de Ulloa, como ya mencioné, La Madre Naturaleza, Insolación, Morriña, Memorias de un Solterón. En cuentos escribió un cuento que creo que es el más destacado, Vampiro. Este fue en 1901, que es una crítica velada al matrimonio. Y también como ensayista, bueno, tuvo que es La Cuestión Palpitante. Pero también tiene 2 libros de cocina, La Cocina Española Antigua y La Cocina Española Moderna. ¿Qué te parece, Javier? Que fíjate, curiosamente, en algún momento a Emilia se le consideró como un personaje que estaba en contra de toda la tradición, y no es así. Precisamente estos libros te dan la clave de que finalmente, arraigada a sus raíces y a su cultura, ella enarbola y exalta las cualidades que tiene la mujer en España, y las costumbres y la forma de ver el mundo, pero eso no la exime de ver que hay que evolucionar. Y en el caso de este feminismo, que es un feminismo no de lucha, no de contraataque, es un feminismo simplemente que requiere ser escuchado, que requiere que las mujeres expresen su pesar, y no porque vayan a tener la razón o todo lo que se diga de las mujeres sea una verdad y no son víctimas, ni mucho menos, ¿no? Hay que ser razonables, porque lamentablemente a veces el feminismo se malentiende y se maneja desde este punto de vista, y es lo que genera las controversias, ¿no? Me parece que tanto hombres como mujeres tienen aciertos y errores. La cualidad del pensamiento, y aquí decía algo bien claro Séneca, es que tengas la convicción de entender que tus convicciones no son las únicas ni las verdades absolutas. Sí, y además era una mujer congruente, porque si decía creer en algo o estar comprometida, pues incluso se iba al extremo. Hay una obra de Lorenzo Gallardo que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de la literatura, donde él cuenta que la escritora pues en algún momento fue traficante de armas. Ella estaba prometida con una causa e incluso llegó a hacer este tipo de cosas. Yo no digo que sea lo óptimo, lo mejor, pero sí habla de que había un compromiso, de que había una congruencia en lo que ella pensaba, al grado de exponerse hasta esto, ¿no? Y también hay que destacar que ella también lanzó una revista muy importante que se llamó Nuevo Teatro Crítico,
y que después, bueno, esta tuvo que ser cerrada porque tuvo muy fuertes críticas, pero en todo momento fue una mujer inquieta que no solo escribía, abría revistas, abría espacios, iba, venía, tenía incluso, pues como ya vimos, también una vida amorosa activa, una mujer completamente fuera de serie, una mujer que definitivamente iba acompañada su inteligencia y su manera de ser con su actuar. Una mujer, creo yo, congruente, Javier. Sí, seguro. Vuelvo a repetir, es que este feminismo no tiene por qué estar violentado, ¿no? Y en algún momento, y aquí voy a citar a José Martí cuando decía que cuando la historia de los pueblos no puede escribirse con una pluma, hay que escribirlo con un fusil, ¿no? Claro que esto es lo menos correcto, ¿no? La violencia nunca es buena, como decía Gandhi, pero finalmente hay veces que tenés que tomar esas decisiones, ¿no? Porque del otro lado, pues a veces no se tocan el corazón, y tan es así que se vivió el franquismo lamentablemente con mucha fuerza y mucha violencia en España, y finalmente yo creo que toda esta actividad que tenía Emilia nos habla de que esa es la forma en que las mujeres pueden expresar su potencial, ¿no? En los diálogos, en la traducción, en la publicación, o sea, volverse incansables para levantar su voz y sus ideas. Eso me parece que es la forma de hacer correctamente las cosas, no solamente bajar y pelear, ¿no? Y aquí citaría a Cortázar cuando dice que no es lo mismo enfrentarse al adversario con piedras y hachas y cuando el adversario tiene cañones y tanques. Y justamente en esta cuestión de política hay una frase que ella dijo, a los pueblos la excesiva inteligencia les perjudica, lo que conviene es una masa de gente limitada que siga dócilmente a un individuo genial. Es correcto, y finalmente... Es polémica esta frase, a mí pues no sé, no termino de concordar totalmente con ella, me parece una frase polémica, pero pues que refleja de alguna manera lo que ella veía o pensaba acerca del tipo de política que se hacía en su tiempo. Sí, por supuesto, y hablemos que de todos modos era una España muy convencional, pero de alguna manera se resistía a los cambios que en el mundo se estaban dando, sobre todo en esta Europa tan determinante en los cambios intelectuales. Hablemos específicamente de Francia, Reino Unido, Italia. Yo creo que, no dejando de un lado el ultraísmo alemán tan severo, tan cuadrado a veces en sus cosas, ¿no? Pero se gestaba en ese entonces un montón de cosas, ¿no? Esto, recordemos que el Capital de Marx nos daría pauta para lo que en el siguiente siglo sería un cambio de la hegemonía de la política y de la geografía en Europa con el nacimiento del socialismo. Sí, también ella decía, por ejemplo, que la ingenuidad suele parecerse al descanso. Esta frase a mí lo que me habla es de una mujer con un pensamiento agudo y con un pensamiento crítico, con un pensamiento de alguien que está observando y que está siendo consciente de su realidad y que no se puede andar por la vida de una manera ingenua, ¿no? Porque esto pues puede rayar, como bien lo dice la frase, en el descaro. Sí, y esa es la única forma. Si observamos la historia, nos ha enseñado que todos esos grandes pensadores es porque en algún punto tuvieron un razonamiento crítico que, aunque podía a veces en algún momento ir en contra de su forma tradicional, aceptaban que finalmente ese era el punto clave y el punto medular para generar los cambios. Los cambios siempre vienen de adentro para que se manifiesten en el exterior, pero tienes que estar convencido de que esa es la forma correcta de hacerlo. Y creo que en el caso de Emilia, esta autoevaluación, esta convicción con que miraba las cosas, la llevaron a escribir todo esto, a meterse en todas las broncas y críticas habidas y por haber, pero finalmente logró su cometido, eso me queda claro.
Fíjate que yo no sé si haya influido que era hija única o ya era una genialidad con la que ella tuvo, pero qué bien que al ser hija única sus padres pudieron no sobreprotegerla, porque eso luego suele pasar con los hijos únicos, que los sobreprotegen, que los ponen en una burbuja, se vuelven demasiado dependientes, y aquí no. Yo aquí lo que puedo ver es que ella pues nació con una personalidad, cierto, sí, pero también veo que sus padres definitivamente la dejaron ser, la guiaron, la impulsaron, y eso creo que es muy bueno. Esos son ejemplos que debemos tomar como padres incluso, Javier. Siempre, finalmente, el que tú tengas ciertas bases no implican que puedas pensar diferente. Yo creo que la obligación de los padres es desde el personal punto de vista de los padres, porque han vivido en una época diferente, en circunstancias diferentes, es tener unos principios vertebrales para que se forjen los hijos, ¿no? Esto dándoles siempre la libertad de buscar las mejores formas, evidentemente estar detrás de ellos para opinar y dar un punto de vista respecto a algo no significa que sea una ordenanza o una crítica, simple y sencillamente hay que asumir que el compromiso de guiar significa que dejes que el otro tenga la libertad de pensar. Así es, y fue una mujer que además pues sí se le concedió, se le escuchó en su momento, tan es así que por eso pudo ser la primer mujer en ocupar una cátedra de literatura en la Universidad Central de Madrid. Algo que es un logro sumamente importante, y yo pues bueno, no quiero pensar, creo que todos hemos en algún momento tenido maestros a los que admiramos, a los que nos dejan huella cuando estamos con ellos, cuando nos enseñan, nos transmiten el conocimiento. Yo, imagínate pensar en esas cátedras con esa personalidad que ella tenía, debió haber sido un auténtico privilegio. Seguro, y finalmente en la cuestión académica, bien decís, ¿no? Siempre hay alguien que deja huella, y no es por el conocimiento, porque finalmente se apegan los maestros a un programa, a un temario, es la forma en que te expresan esos temas, ¿no? Es cómo lo sienten, cómo lo viven, lo que te hace, lo que te deja marcado para que tú sigas en ese camino. Yo en más de una ocasión lo he dicho, el maestro Carreño, que me dio español en la secundaria, me dejó muy marcada el amor a la poesía, a las letras, ¿no? Mi maestro de matemáticas, el maestro Madrid, me enseñó que las matemáticas son siempre iguales, nunca van a cambiar, y entonces no hay que tenerle miedo a los números siempre 2 más 2 te darán 4, nunca te va a dar otra cosa diferente. Entonces, de ahí parte, si entiendes. Y mi maestro de historia, que narraba todos los temas tan deliciosamente, que me hicieron empezar a buscar eventos históricos que de pronto logré entender. Y él siempre decía, y no sé si lo tomó de alguna frase de alguien, que la historia finalmente te sirve para no repetir los mismos errores, sino para que los entiendas y puedas entender por qué el mundo actual se maneja así. Así es, yo también recuerdo a una maestra de ciencias naturales que se llamaba María Luisa, y era fascinante porque con ella podíamos ver desde biología, en fin, todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales. Y bueno, hay que decir de mi maestra Briceño, que era la que nos daba matemáticas, y otra maestra que se llamaba Leticia, justamente, que nos daba la materia de español. Ella se enfocó mucho también en el área de literatura, y siempre estaba pendiente de lo que estábamos haciendo, de lo que leíamos. Yo me acuerdo que siempre me llevaba mis libros. En esa época justo fue cuando descubrí a Benedetti, y yo siempre me llevaba mis libros, y a veces cuando teníamos examen, terminaba mi examen, lo entregaba, y mientras los demás compañeros terminaban yo me ponía a leer, y a ella siempre le llamó mucho eso la atención.
y tanto así que me impulsó a que yo escribiera, que participara en algunos certámenes literarios de ahí de la propia escuela, e incluso tuve el honor de poder dar las palabras de despedida de mi generación, impulsada por ella justamente. Entonces son maestros que dejan huella, son maestros que te hacen ver la vida diferente. Exacto, y entonces uno de esos maestros se convierte en Emilia, finalmente, ¿no? Yo creo que lo que vale la pena de la vida es que siempre crezcas y seas mejor, que todo aquello que además que vas adquiriendo en el transcurso del tiempo, lo compartas y lo compartas desde tu punto de vista. Aquí yo creo que a veces se comete el error de que expresas algo, alguna idea, o platicas de algo y no esperes nunca que la gente piense que como vos, ¿no? Finalmente es el libre albedrío de poder aceptar las cosas como son, ¿no? Simple y sencillamente compártelo, habrá gente que le pueda interesar y seguir adelante en el tema y habrá gente que no, y es bien válido, pero finalmente el compromiso intelectual de cada uno es pues, simplemente dejar ahí tu comentario, tus gustos literarios. Hay gente que no le gusta Benedetti, habrá gente que le gusta, y sin ánimo de despreciar a nadie, Deepak Chopra o Paulo Coelho, está bien, son sus tendencias, son sus gustos, nadie está en contra de nada, simple y sencillamente que en una charla literaria, y que es a veces lo complicado, yo siempre he dicho que si partimos desde el respeto y la libertad de la expresión, entonces podés comunicarte muy, muy, muy bien. Sí, y ella lo practicaba también en su vida normal, común, como mujer. Por ejemplo, hay otra frases de ella, bueno, que ella decía: Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro. Seguro, a veces yo creo que preveía esta cuestión muy común en esta época, ¿no? Las apariencias y el seguir la moda para estar a tono con las cosas, ¿no? Donde después lo esencial, como decía Exupéry, es invisible a los ojos, y que es lo que finalmente te hace la vida, ¿no? Esa esencia de la que vos te compones y de la que te manifiestas y te das y te construyes, es lo que vale, ¿no? Lo de afuera, pues la lata en algún momento se apachurra y se oxida. Así es, de verdad que es un placer, es un gusto hablar y revisar un poco de la obra de una mujer como ella, y pues que veamos cómo estas precursoras empezaron estos movimientos, pero desde el intelecto, desde la lucha, desde la superación. Empezaron estos movimientos con un compromiso, con una congruencia en cuanto a lo que decían y hacían. Sí, es correcto, y pues gracias a la historia, a España, por habernos dado una mujer como esta, ¿no? Me parece que es una de las obras que hay que revisar, es muy poco conocida, tal vez en México, pero sí vale la pena, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, sí es recomendable, echen una vueltita a Emilia Pardo Bazán. Creo que vamos a encontrar cosas incluso muy contemporáneas, sorpresa. Así es, y también cosas muy sensibles. Ella escribió también poesía, aunque no fue la mayoría de su obra en ese sentido, pero también lo hizo, y lo hizo muy bien. Y de hecho, Javier, me gustaría que escucháramos una pequeña lectura de uno de sus sonetos. Almas gemelas, mitades de una gota de rocío, con que el mar, al beberla, en lo profundo de su seno frío cuaja una sola perla. Átomos del perfume de la rosa que el viento mece unido, notas que vibran el arpa melodiosa, iguales en sonido. Estrellas dobles que en el alto cielo una órbita describen. Almas gemelas
que en el triste suelo de un pensamiento viven. Estos sin duda son los que se quieren, su fe guardando entera, y acaso pasarán cuando aquí mueran a amarse en otra esfera. De Emilia Pardo Bazán, leído por Laura Estrada. ¿Qué te pareció, Javier? No, pues de verdad profundo. Me parece que ahí está la sensibilidad, ahí está lo que era Emilia, simple y sencillamente, ¿no? Hay que disfrutarlo. Así es, y pues a mí me gustaría también en estos momentos reiterar la invitación a la gente que nos está escuchando. Acérquense a los libros, no teman, acérquense a los autores, a los clásicos, a los de modernos, a los todos los géneros, todos los tipos de literatura que puede haber. Exploren, porque seguramente se van a encontrar con que hay una en específico que les va a gustar, que les va a atraer, pero además también vayan más allá. Aquellas personas que también quieran escribir, aventúrense, háganlo. No hay cosa más maravillosa que sentarse frente a una hoja en blanco y empezar a soltar todas estas ideas. Javier, no sé si tú lo has hecho alguna vez. Sí, más de una vez. Yo creo que lo mejor que se me da en la vida es hablar y expresar. Siempre he dicho, y es una de las reglas cruciales de mi vida, que como no tengo que quedar bien con nadie, entonces soy libre de expresar tal y cual soy. Así es. Y bueno, también en este momento quisiera reiterarles la invitación a aquellas personas que a lo mejor han escrito algo y que quisieran que nosotros lo leyéramos, que lo subiéramos a nuestras redes. Háganoslo llegar vía inbox por nuestras redes sociales, y seguramente que lo van a poder escuchar aquí o en alguno de nuestros espacios en las redes. Javier, estamos llegando al final de este episodio. Creo que hoy ha sido muy enriquecedor. Hoy hemos visto la vida y la obra de una mujer sensacional. Sí, cómo no, y muchas gracias. De verdad, a veces, tratamos de hablar de los escritores de mayor renombre, pero yo creo que hay que hablar siempre también de estos escritores que son un parteaguas en la historia de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países y del mundo en general, ¿no? Yo creo que retomar a veces estos escritores enriquece todavía más. Muchas gracias. Así es. Bueno, y pues por hoy ha sido todo. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana, y no olviden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.